Damos entonces inicio a la charla del día de hoy con el doctor David Juan del Rosal, que nos va a hablar sobre derecho penal tributario. Le contamos a quienes no te conocen, que son muy pocos los que no te conocen, pero de todas formas tenemos que contarles que sos abogado, que sos asesor jurídico integral, diplomado en psicología y psiquiatría forense, profesor de nivel medio y universitario de ciencias jurídicas, capacitador en materia aduanera, docente de la Universidad Nacional de La Plata de Derecho Comercial 1 y Derecho Procesal Penal en 2009, después docente del Instituto de la Ribera en 2011 hasta 2019, hasta el año pasado, docente de Comercio Internacional, Derecho Tributario, Derecho Aduanero en la Universidad de El Salvador, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, docente de régimen legal aduanero y metodología de estudio para el ingreso a despachante de aduana, para Armonia, o Armonía, Armonía. director pedagógico de seminarios y cursos en Solcomex y docente de régimen legal aduanero, sistemas informáticos aduaneros para Solcomex también. Y además es el coordinador del Instituto de Derecho Tributario y de Derecho Aduanero de la Fundación Patagónica de Estudios en Derecho. Que se vienen grandes Buenas tardes. cursos. Se vienen grandes Claro, cursos para el año que viene. se vienen grandes cursos, tal cual. Ya estamos Buenas trabajando en tardes. eso. Bueno, hechas las presentaciones formales y los laureles personales, vamos a empezar un poco con la charla, hablar, a ver, para gente como yo, por ejemplo, que desconocemos casi por completo el derecho penal tributario, más allá de lo que se pudo haber visto en la facultad, que no estamos en el día a día. Quisiera que nos cuentes qué es el derecho tributario para después empezar a desandar un poco ese camino. Bueno, está perfecto lo que dijiste, porque primero hay que empezar hablando del derecho tributario, ¿no? Como bien sabemos que toda la actividad financiera del Estado, una de las formas es la recaudación de tributos. Y por eso justamente el derecho tributario es una rama dentro de lo que sería el derecho financiero, ¿sí? Que se encarga de Bien. regular todos los tributos en las distintas manifestaciones que tienen los tributos. Cuando hablamos de manifestaciones estamos hablando tanto la parte formal, ¿sí? Es decir, todas las declaraciones juradas, todo eso, los incumplimientos y las sanciones que conlleva. El tema del derecho tributario es que es muy amplio, ¿sí? Y está regulado por muchas ramas de lo que tiene que ver con el derecho. Tenemos la parte constitucional, después tenemos la parte justamente penal, la parte procesal, que también está dividida en dos partes, una parte de lo que tiene que ver con la cuestión administrativa y otra Ajá. parte que tiene que ver con el tema de las sanciones, que también está dividida. Por una parte vamos a tener las infracciones tributarias, que está por la 11683, y por el otro lado tenemos el régimen penal tributario, que se refiere a los delitos a partir de determinados montos, ¿sí? Que ya Ajá. vamos a hablar más adelante. Lo que tenemos que saber es que una vez que no cumplimos con ese tributo, que el Estado tiene la potestad de exigirnos el pago del mismo, algunos que tienen que ver o no con el tema de un intercambio, un beneficio o un servicio, como son las tasas y justamente las contribuciones especiales. Y por otro lado tenemos los impuestos, que muchas veces no se relacionan con algo, sino que lo tenemos que aportar, como el caso del IVA, ¿sí? Que tiene que ver con el consumo. Con el consumo de por sí mismo tenemos que pagar IVA, ¿sí? Ante el incumplimiento, ¿sí? El Estado tiene 5 años para seguirnos cuando estamos inscriptos, y si no estamos inscriptos va a tener 10 años para perseguirnos el pago de esta obligación tributaria. Ajá. El tema es el siguiente. Si nosotros en esos 5 años no cumplimos y el Estado nos enganchó, por así decirlo, ¿sí? Nos Va a ver de intimó. acuerdo a qué tipo de incumplimientos se realizaron, ¿sí? Eso va a depender de qué. De que si fue un simple no pago, que es la omisión del pago, va a tener que ver también si en realidad fue una cuestión fraudulenta, ¿sí?
Ajá. o si se trata de un incumplimiento formal, que es la presentación de una declaración jurada, o, por ejemplo, no tener las facturas, sino presentar facturación, eso sería lo que sería el incumplimiento formal. El incumplimiento formal, como el no pago y el fraudulento, están establecidos en la 11.683 y en principio son infracciones, con penas de multa, o también tenés inhabilitación o clausura, y eso depende, obviamente, que va a haber clausura si tenés un local, vamos a tener una inhabilitación si sos un profesional, ¿sí? Y lo que Claro, siempre corre es la multa. Por eso claro. tenemos la pena principal, que va a ser la multa, y después las penas accesorias, que pueden ser inhabilitación, comiso de mercadería en caso de que esa mercadería no esté blanqueada, ¿sí? Y si no, tenemos después la clausura en caso del local. Bien. En principio, eso sería lo que sería en cuestión, sí. Te hago una pregunta ya como para ir al hueso de entrada. Mm. Vos me decís que hay multa seguro y después puede haber otra. ¿No hay, no hay una duplicación de la pena? ¿Cómo, cómo? No te entendí. ¿No sería aplicable el non bis in idem? ¿No se estaría duplicando la pena? Porque tenés por un No, lado una multa y por otro lado otra. no, porque son accesorias justamente. Si se estarían aplicando dos multas ante el mismo hecho imponible, ¿sí? Ante el incumplimiento Ujú. de ese hecho imponible, ahí sí sería una doble imposición, ¿sí? Sería la misma infracción de hacer. Pero en este caso, a ver, para que se dé el non bis in idem, tiene que ser que se tenga que ser la misma situación, el mismo tributo, el mismo periodo, ¿sí? Ahí se da para que se pueda dar el supuesto, ¿se entiende? Sí, sí, O sea, la sí, sí. accesoria vendría a ser, tenemos la pena principal y la pena accesoria. La principal siempre es la multa en el caso de las infracciones. Después vamos a ver Claro, en el caso de los delitos, ¿sí? bien. Como les estaba contando, el tema de eso está regulado por la 11.683, que es el Código de Procedimiento, a ver, la Ley de Procedimientos Fiscales, ¿sí? Sí. Ahí está todo establecido en los artículos, si no me equivoco, en el 38 tenemos lo que sería la omisión de no presentar, ¿sí? Una declaración jurada. Bien. Después tenemos el no pago, que es decir, directamente, no se, en el supuesto de no pago no se está considerando si se hizo con intención, sin intención, ¿sí? Si hay ardid, engaño, simplemente no pagaste. Es así. Que tenés hasta el 100% de lo que corresponde al tributo, ¿sí? Te van a cobrar el 100%. Si vos te excedes de un plazo, ¿sí? Vos tenés hasta, se puede decidir, extender hasta el 200%. Ajá. Y además, por supuesto, si tenés local o algo, se puede establecer la clausura y la inhabilitación. En principio, ante este supuesto del no pago, la inhabilitación es una inhabilitación provisoria, ¿sí? Igual que la clausura, es provisoria, como que te hacen un aviso, ¿sí? Claro. Hasta que se Y ahí, pague. bueno, ahí se determina, es el proceso de determinación. En ese proceso de determinación se va a establecer cuál es tu deuda, qué es lo que tenés que pagar, plan de pago, todo. Te van a dar facilidades en principio, pero vos vas a estar inhabilitado hasta que te acojas a ese plan de Claro. facilidades, por ejemplo, ¿sí? Eso sería la primera parte. Entonces, tenemos que ante el incumplimiento, los tres incumplimientos que ya vimos, que era incumplimiento del no pago, incumplimiento fraudulento, que es el que se va a evaluar si hay dolo o no, ¿sí? Y después Claro. tenemos el Ahí ya. incumplimiento formal, que es autónomo, por el solo hecho de no presentar una declaración jurada o no tener las facturas como corresponden. Y antes era Bien. si te caía una inspección y vos no tenías los libros de comercio, que hoy en día eso no existe. Está bien. Entonces, dale, dale, dale. Sí, sí. No, no te escucho. No, entonces como para recapitular, Sí, teníamos que derecho tributario, cuáles son las obligaciones y ahora sabemos ya cuáles son los incumplimientos. exactamente. Entonces, Lo que nos faltó vamos, decir es que el derecho tributario tiene dos obligaciones. Una obligación de dale, dar
y una obligación de hacer. La obligación de dar es pagar, ¿sí? A Y la obligación de hacer es justamente este tema de incumplimientos, de los presentación formales, de declaraciones juradas, etc. claro, las facturas y demás. Sí, Efectivo. Nos vamos acercando al derecho penal tributario. de a poquito. Es lo más largo el derecho penal tributario. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hace el derecho penal tributario es, a ver, ante estos incumplimientos, bueno, tenemos sanciones. ¿También Sanciones se encarga de las administrativas. infracciones? Sí, el derecho penal tributario se divide en esas dos normativas, ¿sí? Tanto ante las infracciones en la 11.683 y después tenemos el régimen penal tributario, que es la 24.769. Se llama Bien, así, régimen penal tributario. Y ahí vamos a encontrar, está buenísima, para mí esa ley está re bien hecha, por más que no se cumpla, está bien hecha, tiene todas las figuras, está muy bien establecida, es muy fácil, es de muy fácil lectura, o sea, la ley, porque además está dividida en títulos. Yo lo que enseño siempre a mis estudiantes es que se acostumbren a ponerle título a los artículos. claro. Y esta ley Para lo hacer, tiene, claro, para poder identificarlos, una forma junto con el sencilla, título de la universidad. ¿Cómo? una forma sencilla de llegar al objetivo cuando uno está buscando. Sí, exactamente, sí. A ver, lo que se trata de buscar es un aprendizaje simplificado, ¿sí? Nosotros por ahí venimos de la universidad y bastante piedras en la rueda nos metieron con el tema de esa cosa de seguir un libro, si no, no aprobás, y esas cosas. Eso hay que tratar de cambiarlo, más que nada enseñándoles a interpretar la norma. Yo por lo menos en la facultad, que estudiamos en la misma, Mati, no nos enseñaban a interpretar la norma, teníamos que saberla y saberla. Saber, Y era claro, de así, memoria. Eran de pocos los memoria. profesores que... Sí. Dale, seguí, seguí. Bueno, y entonces lo bueno que tiene esta ley es que está dividida por títulos, ¿sí? Vamos a encontrar que en la primera parte vamos a encontrar lo que son la evasión simple y después tenemos la evasión agravada del delito tributario, ¿sí? Sí, sí. El delito tributario se tiene que generar un ardid, un engaño, ya sea por acción o omisión, ¿sí? En cuanto al incumplimiento del pago de un tributo o de varios tributos en un mismo periodo, ya sea para nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siempre y cuando va a estar regulado por esta ley cuando sea superior a los 400.000 pesos por Ajá. periodo. Si es inferior, ¿por dónde va a ir? Por la otra, que no me acuerdo el número. Exactamente, sí, exactamente. Si es inferior a 400.000 pesos, no va a tener una pena privativa de la libertad, sino que va a tener una pena de multa. Ya no sería delito, sería una infracción tributaria. Exactamente, sí. El delito se considera a partir de cuando es superior a los 400.000 pesos. Bien. Sí o sí tiene que ser por un periodo de un año. Y la pena que va a tener es, igual si nos ponemos a pensar en la pena, en el supuesto de evasión simple es casi escarcelable, porque es de 2 a 6 años. ¿Sí? Tiene que ser muy alto para que se dé 6 años. Como bien sabemos, después de los 3 años, ahí recién se puede hacer que sea de un cumplimiento efectivo. Pero si no, es escarcelable tranquilamente si es inferior a los 3 años. O sea, con una Bien. fianza se paga tranquilamente, o muchas veces lo que ocurre es que se paga la suma de la multa, el total de la deuda, y se zafa de ir a prisión, ¿sí? La evasión simple, ¿sí? De los delitos tributarios. Ahora vienen los supuestos de evasión agravada, donde la pena se va a estirar de 3 años
y de 3 años y 6 meses a 9 años. Ahí ya cambia la cosa. ¿Se entiende? Bien. Siempre que se den los supuestos, como dijimos, que haya ardid, engaño, ¿cómo se llama? Ocultaciones maliciosas. Todo eso es lo que configura la evasión. Claro, con intención de... Sí, con la intención. Claro. Pero siempre que se dé esa situación y que se den las siguientes situaciones que ahora vamos a ver, y vamos a tratar de identificarlos, vamos a tratar de poner una palabra para que se pueda dar, ¿sí? El primero de los supuestos es cuando el monto sea superior a los 4 millones de pesos. Ajá. El segundo de los supuestos es cuando interviene una persona, ¿sí? Ya sea en todo el tema de... para ocultar la identidad del evasor real. ¿Cómo se llama eso? Testaferro. Un palo blanco. ¿Cómo? Un palo blanco. Claro, cuando aparece un testaferro, ahí ya la cosa cambia y la pena va a ser hasta 9 años. De 3 años y 6 meses a 9 años. En Otro este de los caso, supuestos, sí. la pena, en este caso, ¿la pena para quién es? ¿Para el testaferro o para las dos personas? Para las dos personas. Bien. ¿Sí? En realidad lo que se trata de buscar, el testaferro después se va a ver si es una figura de encubrimiento, si en realidad es cómplice, si es partícipe, un montón de cuestiones se van a ver, que tiene que ver con el derecho penal. Pero la persona que interpuso esa persona es la verdadera, es el evasor. Claro. ¿Se entiende? Entonces Sí, el evasor, claro. acordate que siempre en derecho penal son personalísimos. Sí, sí, sí. Por eso te Por lo cual, preguntaba. sí. Teniendo en cuenta la lógica que uno interpreta de siempre o que ve en distintos casos, que se le paga a un linchera 500 pesos por mes para que estampe la firma en un documento y se lo hace Sí. presidente de una empresa y el linchera ni siquiera tiene domicilio, le ponen un domicilio cualquiera. En estos casos me refiero yo, ¿no? Un Sí. caso que es de una simulación completa. Tanto el firmante, que sería la persona que acepta por dinero firmar esos papeles y ser el supuesto propietario de la cosa o del emprendimiento, de la empresa que esté generando el impuesto. Mirá, en principio va a tener la misma pena, al ser un cómplice necesario, va a tener la misma pena que el Bien, autor. claro. ¿Sí? Sí, sí, Por sí. la sola figura de ser cómplice necesario, tiene la misma pena que el autor. Por lo cual, si bien uno va a ser como el evasor, porque es quien Claro. comete el delito de evasión, el otro fue un Sí, cómplice necesario, porque sin esa pieza no hubiese sido posible la comisión de esa evasión. ¿existe alguna forma de atenuar la pena de este cómplice necesario? Sí, que haya actuado de buena fe, por supuesto. Bien. Sí, Bueno, pero hay que demostrarlo, como todo. sí, sí, lógicamente. Sí, Eh, y Se va por lo que puede entender. ocurrir también es el tema de que pase a la figura de encubrimiento, porque puede ser, en ese supuesto, puede ser de que haya sido encubridor, ¿sí? Al poner los nombres. Eso es muy difícil, tiene que ver con el caso concreto en sí. Pero en principio, el evasor es quien va a tener esta pena, y si se demuestra que la persona interpuesta como testaferro también tenía conocimiento previo a la comisión del ilícito, también va a Claro, formar parte, por supuesto, de la misma pena. claro, ¿Sí? No va a ser, no va a ser un cómplice secundario porque interviene claro. en la comisión de elevación. ¿Sí? Sí, sí. Interviene a sabiendas. Totalmente, sí. Está bien. Bueno, Bien. continúa. Después la otra figura que tenemos es la utilización de facturas, ¿sí?, falsas. Claro, Si el tipo utiliza facturas falsas, también es un agravante. Mejor dicho, se agrava y puede llegar a tener hasta 9 años. bien.
¿Cómo sería una factura falsa? ¿O es un talonario? Bueno, ahora es más difícil porque los talonarios son digitales, están informatizados. Pero, ¿cómo sería Conozco un una montón factura de falsa? casos de que hacen una factura trucha. Talonario paralelo. Factura, recibo, Mati, cualquier cosa, o sea, que sea falso, ¿entendés? La presentación que sea falsa. Está bien. Que la idea es que trate de engañar al fisco de tal manera, ¿sí? De que, Sí. de que se demuestre realmente, y aparte estamos hablando de una suma mayor a los 4 millones de pesos, o sea, es... Bueno, por eso me viene a la mente esto de la factura electrónica. Sí, Esta factura electrónica no ayudó, no sé qué pensás vos, ¿ayudó o a que se pueda cometer menos ilícitos en este sí, sentido? totalmente. O Yo el creo que que lo sí. quiere cometer, bueno, Después vamos a ver lo que son los delitos fiscales, ¿sí? En la última parte, que ahí tiene que ver con bien. eso, con los movimientos que acá hubo muchísimos, de que debían un montón de guita y de un día para el otro se borró todo y no hay más deuda. Bien, bueno, Bien. vamos a verlo. Después viene el tema de cuando vos te aprovechás de un subsidio, ¿sí? Es el aprovechamiento indebido de un subsidio. ¿Quiere decir esto? De que vos utilizás declaraciones engañosas, harás lo mismo de siempre, elevación, pero te aprovechás de los reintegros, de recuperos, de evoluciones, todo para evadir al fisco. ¿Sí? Ajá, sí, 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 Ese es el aprovechamiento indebido de subsidios. bien. También es un supuesto agravado, que tiene de 3 años y 6 meses a 9 años. Se me ocurre un caso que nunca logré, se lo pregunté a nadie, te aprovecho ahora para preguntártelo a vos. Estas promociones de los supermercados, en la que dicen doná tu vuelto a Cáritas o doná tu vuelto a la Cruz Roja, y en realidad lo que sucede en definitiva, que uno le deja esos centavos que para uno no son nada, o un peso, o 2 pesos, o 20 centavos que para uno no es nada, pero que el supermercado los va juntando y en definitiva termina donando. Llámese Coto, llámese Carrefour, llámese Chango Más, dona Chango Más, Fundación Chango Más, le dona a Cáritas 5 millones de pesos. ¿Eso no es una acción fraudulenta? Sí, pero eso es lo que viene ahora. Está bueno que spoilees todo, me encanta. No, ahora viene la obtención fraudulenta de beneficios fiscales. Lo que vos Bien, ahí estás hablando es, se sí, hace, por un lado, el tema de que cada una de las empresas, supermercados, tienen lo que se llama la responsabilidad social empresarial. sí, ¿Sí? Tiene una bien, responsabilidad social. Por eso ofrecen beneficio para Cáritas, todo. ¿Sí? Eso es el cumplimiento de ese beneficio. A raíz de esa contribución que ellos hacen, obtienen muchas veces beneficios fiscales. claro. Y acá viene el tema. Si vos lo obtenés de forma fraudulenta, ese beneficio fiscal, ¿sí? En realidad, ¿quién tiene que hacer la donación a Cáritas? La persona que dona los 20 centavos. No, ¿quién debería hacerlo? El No, bueno, supermercado. la donación la debería hacer el supermercado con fondos propios. Exactamente. Pero utiliza los fondos, ¿sí? De. Dona Igual sí, los fondos que dona el consumidor. exactamente, sí. La prisión acá cambia, ¿sí? Acá la prisión tenemos de 1 a 6 años, ¿sí? En este supuesto que estamos hablando, que justamente es tratar de engañar al fisco mediante, justamente, obteniendo de forma fraudulenta esos beneficios, ¿sí? Hay que demostrarlo, ¿se puede? Sí, se puede, pero hay que ponerte a juntar. Hubo un montón de casos, se lo quisieron hacer al supermercado, ¿cómo se llamaba este? A Jumbo creo que se lo quisieron hacer, y está todavía ahí esperando, ¿viste? Porque tenés que demostrar todo eso que se fue haciendo, pero se sigue haciendo actualmente. Sí, sí, se sigue haciendo. En todos los supermercados.
Sí, exactamente. Bien. Y después viene la apropiación indebida de tributos. La apropiación indebida de tributos es cuando la pena es de 2 años, de 2 a 6 años, el tema de la retención, ¿sí? Si vos, un suponer, sos escribano o sos un agente de retención, vos tenés un tiempo, por ese lado, retenés los tributos. El Claro. IVA, ganancias, lo que sea, y vos sos el encargado, ¿sí?, de ponerlo, de trasladarlo al fisco. Sí. Si vos no lo haces, estás incumpliendo esto. ¿Sí? Estás cometiendo este delito que es apropiación indebida de tributos. Se me ocurre un caso Sí. en derecho laboral. ¿Se puede asimilar al empleador que no aporta Ya lo los... vamos a ver, Matías, ya lo vamos a ver. Es la segunda parte. Te estoy spoileando todo. No, esto vendría a ser para los que te digo, los supuestos de los escribanos, ¿sí?, o agentes de recaudación, de retención, Claro. digo, que no cumplen con el periodo, que creo que son, yo me acuerdo si tienen el plazo de 30 días, no me puedo acordar en este momento, pero tienen un Para hacer plazo, y si no lo hacen, el pago exactamente, de... sí. 10 días hábiles tienen. Bien. 10 días hábiles para ellos hacer el traslado a el fisco. Si no lo hacen, hay que denunciarlo, ponele, y tiene que pasar eso. Yo siempre digo, yo enseño el deber hacer, el ser es otra cosa. Y el hacer, ¿sí? Bueno, ahora pasamos a lo que vos decías recién, que es el tema de los delitos relativos a los recursos de la seguridad social, laboral, ¿sí? Bien. Vamos a encontrar lo mismo, dos supuestos, evasión simple y evasión agravada. Lo importante acá es que tenemos la figura que ya no es el contribuyente que evadió, sino que estamos hablando de un empleador que evade sus obligaciones fiscales, ¿sí? Sí, sí. Por lo cual acá vamos a tener la doble figura. Vamos a tener desdoblado, por un lado, el contribuyente y por otro lado vamos a tener el empleador, que tiene obligaciones fiscales, ¿sí?, que es el pago de las contribuciones. Acá, en el supuesto de evasión simple, la pena es la misma. La evasión simple va a tener la pena de 2 a 6 años, Bien. ¿sí? Y el tema es cuando evade el cumplimiento con ardid, engaño, siempre lo mismo, ocultaciones maliciosas, todo, de forma parcial, por acción u omisión, de forma parcial o total, ¿sí?, al Fisco Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el tema de aportes y contribuciones. Bien. Juntos o separados. Sí, sí, Cualquiera de sí. los dos. Y el monto, ¿sí?, evadido tiene que exceder la suma de 80.000 pesos por mes. Hay Ah, muchos, bien. ¿eh? Este es un temita Bien. interesante porque hay muchos que evaden este tipo de... Sí, yo quizás pensándolo en algún abogado laboralista que nos esté mirando, no se podría plantear en el caso de un solo trabajador. Es un planteo ya más colectivo que personal, porque la evasión de 80.000 pesos para un solo trabajador tiene que tener un salario de 500.000 pesos, por lo menos, 600.000 pesos. ¿Cómo dijiste? Que el planteo de la denuncia de evasión no la podría hacer un solo trabajador. Un solo trabajador que cobre, no sé, se me ocurre, 50.000, 60.000 pesos, El los, aporte es el 2%. los aportes y contribuciones sumados, ¿cuántos serán? 5.000 No, no pesos. llega. No No llega. llega, por eso me resulta más a reclamo colectivo de un gremio, de Sí. grupo de trabajadores que reclamen al empleador, todos en conjunto para llegar a esta suma. Es un supuesto raro porque eso no se da nunca, ¿viste? Nunca hay una demanda colectiva. A lo que a mí me encantaría, sería muy bueno empezar a implementar el tema de las demandas colectivas. También soy laboralista, lo sabés. Así que me dedico a eso.
Pero sería muy bueno poder implementar el tema de las demandas colectivas. Hay que Y ya incentivar a tendría los... mejor resultado, Claro, ¿o no? y sí, claro. Bueno, ese es el supuesto de evasión simple, pero de los delitos relativos a los recursos de la seguridad social. Después tenemos Ajá. la evasión agravada, que se van a dar los mismos supuestos, ¿sí? El primero, la evasión agravada, que vamos a tener de 3 años y 6 meses, acuérdense que es lo mismo, a 9 años, ¿sí? Cuando el monto sea superior a 400.000 pesos, también por cada mes. El otro era por cada periodo, acá por cada mes. ¿Y el monto agravado cuánto era en el otro? No me acuerdo. 4 millones. Ah, está bien, estamos hablando de Acá eso. son 400.000 pesos. Como se ve, la vara está mucho más fina acá. ¿Acá cuánto es? Acá son 400.000 pesos por cada mes. ¿Sí? Mientras que en el otro veíamos que era de 4 millones de pesos por periodo. Tal cual. Hay una gran diferencia. Sí. Bien, y después el tema, el segundo supuesto es también el testaferro, que ocurre muchísimo. Ha ocurrido un montón de veces el tema de poner a otra persona como que es el responsable. Yo laborales tengo un montón de esos casos de que se pone como encargado a otra persona y en realidad el empleador, ¿sí? Termina siendo otro. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí, Acá es lo sí. mismo. Se puede determinar la complicidad o no, lo cual yo como abogado laboralista también lo cito a esa persona. Claro. Para mí es tan responsable como el evasor. Es lo mismo, siempre. El Bueno, de hecho las encargado. leyes lo incluyen. ¿Cómo, cómo? Que las leyes laborales lo incluyen también. Tal cual, sí. Lo hacen Bien. corresponsable. Después viene lo que vimos que es la apropiación indebida de los recursos de la seguridad social. ¿Qué pasa? Tiene una pena de 2 a 6 años y es cuando no se deposita, ¿sí? Es decir, no se deposita totalmente lo que corresponde. Esa es una jugada que hacen muchos empleadores, el tema de depositar una parte o ir pagando de a poquito, que quede en un gris, ¿sí? En Claro, la declaración de fondos queda en un gris. O se suman una moratoria, de una moratoria, de una moratoria, de una moratoria. Eso es como una bicicleta constante para no pagar nunca los aportes y claro. contribuciones que corresponden. Bien. Bueno, ese es un Eso delito, es reacción indebida. tal cual, sí. Sí, ellos, y tienen un plazo de 10 días para hacer esos aportes y contribuciones. Claro. Si no lo hacen, y te digo que la mayoría, ¿no? Un Son 80% no lo hace. 10 días por mes, porque esto debe ser depositado por mes, entonces son 10 días a partir del mes vencido. Exactamente, sí, 10 días hábiles tiene, sí o sí para Claro. hacerlo. Los aportes y contribuciones. Conozco Sí, muchísimos sí. casos de que justamente quieren ir a SECLO o quieren cerrar en SECLO para no pagar todo este tema de aportes y contribuciones, ¿sí? Claro, Porque si van al SECLO, este tipo de cosas no lo pagan. claro. Le pagan al trabajador y listo, y ya está. Y se Extingue ahorran la, todo el tema de aportes y contribuciones. extingue la relación y se comieron los aportes y contribuciones. Tal cual. Eso Y también ahora es no, una cosa que debería revisarse. no habría una posibilidad de la AFIP de accionar contra ese empleador que finalice una relación laboral sin haber hecho los aportes y contribuciones. Sí, claro que sí, pero no se hace. Bien. De hecho, Bueno, hay casos en que la AFIP hace un relevamiento, ¿sí? En el cual cita a todos los empleados en determinado periodo que están investigando para ver si se realizaron los aportes y contribuciones. ¿Sí? ajá. Se hizo el año pasado ese relevamiento. Ahora no sé en qué situación estarán, pero el año pasado, 2016, 2017, no, 2018 y 2019 se hizo el relevamiento. Pero ponele, por los periodos del 2013-2014, que Claro. es lo que habían dejado. Y algunas empresas, ¿viste? Las empresas que, suponer, si vos ves que una empresa tenés 10 demandas por despido,
Algo raro hay, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces, y aparte se tiene, lo que siempre se recomienda, en la casa del abogado laboralista, siempre se recomienda de que se haga la denuncia a la FIP. Siempre. Que se haga la carta documento, se haga traslado a la FIP. Siempre. Eso es una recomendación. Y te hago una consulta. ¿Cuál es el tiempo de prescripción de este tipo de delitos? De evasión o de Todo lo apropiación mismo, indebida. siempre. Son 5 años, y después tenés 10 años para aquellos que no están inscriptos. Claro. Una empresa en negro, ponele. ¿Sí? Claro, sí, sí. Sí, sí, Tenés sí. 10 años. Y en caso de, volviendo, ya que estamos con el tema de laboral, volvamos al ejemplo laboral. En Dale. caso de la empresa inscripta, pero el trabajador no inscripto. Te maté. No, ¿por qué? ¿Cuál sería el ¿Quién es caso? el que evade? El empleador. Ahí está. Ahí está, Y son vas por 5 lo años. laboral por el tema de que está en negro. Claro. ¿Sí? Y a Sí, este tipo sí. lo llevas por el tema de la evasión fiscal. Pero son 5 años entonces él. 5 años, sí. Bien, perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto. Bien, y ahora la Siga. última parte que tenemos la parte de delitos fiscales. ¿Qué son los delitos fiscales? Bueno, ahí tiene que ver con cuando se inicia el procedimiento administrativo, ¿sí? Lo que les contaba hoy, el tema de la determinación de la deuda, el proceso de determinación. Siempre Ajá. toda evasión comienza con un proceso de determinación, es decir, ¿cuánto se debe? ¿Sí? ¿Qué es lo que se está debiendo? ¿Por qué se lo está buscando este tipo? Ese es el procedimiento de determinación, que puede ser por denuncia o por oficio, tranquilamente. ¿Sí? Bueno, acá vamos a tener una pena de 2 a 6 años. ¿Pero qué caso? En caso de que yo, sabiendo de que tengo un proceso de determinación, ¿sí? Tengo conocimiento de ese procedimiento de determinación, ¿sí? O el cobro de las obligaciones tributarias, o de los aportes, contribuciones. Acá se mezcla todo, acá ya viene el tema fiscal, ¿sí? Bien. Provoco mi insolvencia. Me declaro insolvente. ¿Se entiende? Sí, Yo sí, sí. me inician, ya me hicieron el procedimiento, todo, y digo, no, yo no tengo un mango, no puedo pagar a nadie. No puedo pagarle a nadie, nada, ¿sí? Entonces, si se demuestra eso, ya sea de forma propia, ¿sí? O ajena, es decir, yo soy apoderado de un tercero y me declaro insolvente yo también. O ese, por ejemplo, ese testaferro se declaró insolvente. Claro. ¿Sí? Ahora, No, vengo con la pena porque yo no tengo nada. la insolvencia tiene que ser formal, es decir, de estar declarada dentro de un procedimiento, de un proceso de concurso o quiebra, o simplemente la insolvencia de las cuentas, por decirlo de alguna forma. No, seguramente tiene que ser demostrado la insolvencia. ¿Sí? Pero no es necesario, a eso voy, no es necesario que haya un procedimiento de concurso. Es Ya raro judicial. que esté judicializado, que haya una resolución que establece de que yo soy insolvente, decís. Claro, claro. Mira, el tema de. Eso es fundamental, porque vos, ¿cómo te vas a declarar insolvente? ¿Sí? No, por eso a eso voy. La declaración de insolvencia se me ocurre que es a partir de un Tiene que ser fallo judicial. judicial, interlocutoria Sí. judicial. Tengo que estar declarado en estado de cesación de pagos. Claro, Porque la tenés que demostrar. O sea, vos lo que podés hacer es trasladar todos tus bienes a otra persona, a este testaferro, ¿sí? Y vos decís, ujú. yo no tengo nada. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Eso es justamente para medir el cumplimiento de las obligaciones. Ese es un delito fiscal. Un delito Fiscal. fiscal el cual se configura con una insolvencia fiscal fraudulenta. Así se Bien. llama la Está delito. tipicidad es eso, insolvencia fiscal fraudulenta.
Bien. Bueno, después Entonces, tenemos la simulación dolosa de pago, que yo te pagué. ¿Qué me reclama? Yo te pagué. Es eso, tal cual como lo estoy diciendo, ¿sí? No, mirá, yo te pagué, yo tengo los comprobantes, mentira, falsos, ¿no? Pero yo te pagué a vos. El principio es que se dice de palabra, pero vos sabés que bien, en todo lo que es materia jurídica, tenés que probar para demostrarlo, ¿sí? Entonces vos presentás los comprobantes truchos. Ahí vas a tener una pena también de 2 a 6 años. claro, ya está falsificando Sí, exactamente. documentación. Siempre es lo mismo, para tratar de evadir el cumplimiento de nuestras obligaciones. Después, acá viene lo interesante, que es la alteración dolosa de registros. Ya no sos ni vos ni yo, sino de adentro. Claro. Hay un ¿Sí? incumplimiento, un fraude de la administración pública, sería. De adentro, alguien de adentro que tiene acceso a toda la información, ¿sí? Comete esa alteración. Claro. Oculta, adultera, modifica toda la información. Bueno, podría tratarse en estas épocas de informática avanzada de un hacker que se Un metió en las hacker, computadoras y le puso la cuenta en cero. Le reinició la deuda. tal cual, sí. Sí, sí, sí. Eso, Ese sería el supuesto. Pero puede ser tanto alguien interno, el cual claro, también sí, tendrá su sumario, ¿sí? sí, O tal cual. alguien que tiene acceso, ¿sí? Porque como bien sabemos, las personas esas tienen una clave fiscal 5, lo cual no accede cualquiera a la clave fiscal 5, sino que son personas determinadas que pueden acceder a esa información tan sensible, ¿no? Claro. Pero ocurrió en muchos casos, ¿eh? El tema de que apareció la deuda en cero. A mí todavía no me pasó. No, no, bueno, a nosotros no nos va a pasar, Mati, así que no te preocupes. Bueno, y después, por último, lo más interesante de la ley es el tema del procedimiento. Como dijimos, es un procedimiento dual, ¿sí? O sea, tiene dos procedimientos. Por un lado tenemos el administrativo y por el otro lado tenemos el procedimiento penal. Ajá, En cuanto a quien se encarga de determinar la deuda, es el fisco. Esa es la parte claro. administrativa, ¿sí? Es la, El fisco se encarga de perseguir, inspección, hacer el proceso de determinación. Si se determina que la suma, ¿sí? Que la suma es superior a los montos que estuvimos hablando, de acuerdo a cada uno de las acá, descripciones que se hagan de las figuras, ¿sí? Va a pasar directamente a lo que es penal económico, claro. ¿sí? Penal económico tributario. Y ahí se seguirá ese curso. En este caso, en el caso del penal económico tributario, ¿es competencia federal todo lo que es tributos nacionales? Claro, Bien, sí. Hoy en día todos los tributos, a ver, si bien está establecido que la distribución territorial tributaria corresponde en cierta forma a las provincias y una parte a la nación, hoy en día la mayoría, salvo ingresos brutos, lo regula la nación, ¿sí? bien. Por el tema de la emergencia económica. Lo establece la Sí, Constitución Nacional en el 75, en el 75, inciso 2, creo que establece justamente eso, cuando la situación así lo amerite, ¿sí? Hace un efectivamente. montón que estamos en esta situación y siempre recauda la nación. Y ahí viene la distribución, la coparticipación, etcétera, todo ese tema. Está bien. Pero bueno, para saber esto, la competencia es federal y el legitimado activo sería la FIP, entonces. El Estado, ¿sí? Depende del tributo de que se trate, ¿sí? Va a ser quien va a ser el legitimado activo. Como tenemos por un lado el Estado nacional, el Estado provincial, ¿sí? Y después tenemos el municipal, porque hay contribuciones municipales también. Sí. Sí, de hecho acá en Es Chubut ingresos brutos municipal.
Sí, claro, sí, la mayoría de los lugares es provincial o municipal, depende, ¿sí? Siga Bien, nomás. respecto del tema de ¿cómo se llama? El procedimiento, es fundamental esa parte que es la determinación. Ahí es donde siempre se recomienda, solucionenlo. Ahí es donde se Donde recomienda tenés cómo. que lo solucionen, ¿sí? Que no Bien. dejen avanzar eso. Que en el En la etapa proceso de administrativa. determinación, ¿sí? En la parte En la administrativa, etapa. claro. Claro, porque eso no genera precedente. Entonces vos quizás pagas Claro, la multa porque te atrasaste, o porque te hiciste el vivo, o por lo que sea, ¿sí? Entonces lo cerrás ahí y ya está, y se termina ahí. Es terrible porque muchas veces no se puede, a ver, meter presa a una persona, ¿sí? Ponerlo bajo prisión a una persona por un montón de delitos penales, por delitos lo que sea, y sí los fiscales son aquellos delitos que más prosperan, ¿sí? Acá y en el mundo, por ejemplo, el caso de Al Capone, se sabe que Al Capone lo pudieron detener por el tema de una deuda fiscal, sí, claro. y no por la cantidad de hechos que había realizado, de asesinatos, muertes, etcétera. No lo pudieron enganchar por eso, pero sí lo pudieron atrapar por el tema de una deuda fiscal. Claro. Bueno, pero en otros países acá es difícil también el tema de las deudas fiscales, eh, pero, pero bueno, pero es la mejor forma tratar de solucionarlo en la instancia administrativa. Bien. Bueno, ¿alguna duda? No, a ver, vamos a ver si alguno de los oyentes tiene alguna duda. Yo, la verdad que estoy. Lo que haría sería un breve repaso del gráfico de cómo nos dividimos, en lo que hiciste al Bien. principio, como para que ya cerrarlo y que nos quede claro a nosotros que somos unos ignorantes en este tema. Porque además ya estamos cerca del tiempo, faltan 9 minutos. Sí, yo calculé todo el tiempo, calculé el tiempo, voy llevando el timing. Muy bien. O sea que, a ver, arrancamos la charla preguntando qué era A ver, ¿qué el entendiste derecho. vos? ¿Qué entendiste de lo que yo te dije? Eso es No, bueno, importante. yo no te voy a poder reproducir lo que dijiste en una hora. Arrancamos diciendo que era el derecho tributario. Arrancamos diciendo después que era el derecho penal tributario. ¿Sí? No. ¿Y cuáles son los delitos penales tributarios? Bueno, Primero ya te. dijimos, lo digo rápido, todo así, vamos. Primero dijimos que era el derecho tributario, ¿sí? Después dijimos qué importaba el derecho tributario, que es el tema de los tributos, y obviamente el núcleo de ese tributo es la obligación tributaria. Después dijimos Claro, qué pasaba si no se cumple con esa obligación tributaria, cómo actúa el fisco, dijimos los distintos tipos de incumplimiento, ¿sí? El no pago, después el fraudulento y el formal. Después dijimos las sanciones que podía tener, ¿sí? Que es en el caso de las infracciones, que está regulado por la 11683, dijimos que eran multas, que podía ser hasta el 100% o hasta el 200%, depende. Después si había locales se podía establecer la inhabilitación como accesoria, perdón, la clausura como accesoria o la inhabilitación en caso de una matrícula profesional. Después dijimos que cuando actúa el régimen penal tributario es ante el incumplimiento que sea superior a los 400.000 pesos, que ahí está regulado por el régimen penal tributario, ¿sí? Que dijimos que teníamos, en los delitos tributarios teníamos evasión simple y evasión agravada. Después hablamos de los delitos contra los recursos de la seguridad social, que también hay evasión simple y evasión agravada. Y después hablamos, por último, de los delitos fiscales. Y el procedimiento, que el procedimiento se divide en dos. La parte administrativa, que es todo el proceso de determinación, y después la parte que se encarga, el penal económico tributario. ¿Sí? bien. Más claro, echale agua. Hemos vuelto para aclarar algo, que siempre es bueno aclararlo a tiempo. ¿Sí? Nosotros estuvimos hablando de la ley La 20,
26, exactamente, sí. Lo que tenemos que aclarar, o sea, todo lo que explicamos, evasión simple, evasión, es todo lo mismo. Lo que cambian son, lo que se hizo fue justamente el artículo 280 de la ley 27430, ¿sí? Del 2017, lo que hizo fue modificar los montos y unificar algunas figuras. Así que lo pasamos rápido, cómo es en realidad los montos reales y que cambian bastante realmente los montos, ¿no? Como para que quede claro, en relación a la charla que tuvimos hace un rato, lo que está vigente es el artículo, el régimen penal tributario del artículo 279 y 280 de la ley 27430, que derogó, claro, que derogó el régimen penal tributario de la 24769, pero, a ver, lo que hizo esta ley que derogó, en realidad modificó los montos y modifica los montos y unifica algunas figuras. Y sacó, ¿sabes qué sacó? Los títulos. Claro, y sacó los títulos, estaba viendo esto. Pero bueno. Sacó los títulos, pero las figuras se mantienen, son las mismas. A lo que voy es, que para que quede claro, para que no vayan a buscar una ley y no la encuentren, o la encuentren derogada y digan que explicaron esto, explicaron todas cosas que no tenían nada que ver, es porque justamente la ley 24769 es mucho más fácil para leer, es mucho más pedagógica, y después vas a la 27430 y te actualizás en los montos. Exactamente, sí. Es una cuestión, pedagógicamente es mucho más sencillo decirlo de esta manera. Sí, siempre traten de mantener los títulos, ¿sí? Las figuras se mantienen, pero lo que cambian son los montos y se unifican algunas figuras en cuanto a los delitos fiscales, ¿sí? Pero que se cambian los títulos, se unifican los artículos, eso es lo que modificó. Existe ¿Vamos a todo los montos? Dale, ¿querés decir los montos actualizados? Tenemos el delito tributario, habíamos dicho que tenía que ser hasta 400.000 y en realidad es hasta 1.500.000 por cada tributo o ejercicio anual. Bien. Para que sea evasión simple, ¿sí? Bien. Después la evasión agravada, o sea, el tiempo de prisión es el mismo, ¿sí? De 2 a 6 años de prisión, es lo mismo. Y después lo que cambia, ¿sí? Es el tema de la evasión agravada, que habíamos dicho que era hasta 4 millones, es hasta 15 millones el supuesto. ¿Sí? Después los recursos contra los... perdón. Después, en cuanto a los demás, cambian todos los que eran 400.000. Todos los que eran 400.000 cambian por 1.500.000. 3 veces más. Sí. Y la apropiación indebida, que habíamos dicho 10.000, cambia a 100.000. Claro, bueno, a ver, también vale la aclaración, vale la siguiente aclaración. La 24769 es de 1997 y la del 2017. La que reedita es del 2017, o sea, 20 años. 20 años. Claro. 20 años después con varias devaluaciones, porque en el 97 recordemos que estábamos en el 1-1 todavía. Claro. Por eso esta se modificó, ¿sí? Y el régimen pasó a estar en esta ley, que es ley de impuestos. Después, en cuanto a los recursos de la seguridad social, cambian los montos también, ¿sí? Son 200.000 pesos por periodo de cada mes. Después tenemos, cuando era el agravado, o sea, sigue siendo el mismo... ¿Cómo? En relación a lo que hablamos hoy, los delitos contra la seguridad social, es más difícil de llegar todavía. Más difícil. Hoy era 40.000, era mucho más fácil, ¿sí? Y ahora tenemos, el monto evadido tiene que ser de 1.000.000, cuando es agravado. Para que sea agravado, ¿sí? Para que sea una pena de 3 años y 6 meses a 9 años. Después, el monto sigue siendo, el monto que era de 40.000 pasó a 400.000, ¿sí?
en los dos supuestos, y en el caso de la apropiación indebida a 100.000. Cambia. Bien. Bueno, sabemos Después, que... respecto de los delitos fiscales comunes, se unificaron todas esas figuras, ¿sí? Y cambiaron los montos. Por ejemplo, el tema de cuando utiliza beneficios fiscales, que sea de 2 millones de pesos, y en el caso de la documentación trucha, ¿sí? De 1.500.000. Y después Bueno, los delitos David, fiscales comunes, el procedimiento sigue siendo el mismo, el sigue que siendo el vimos, mismo. ¿sí? Sí. Y los delitos fiscales comunes, al principio de cada uno de los artículos, si bien no está el título, arranca con la leyenda de obtención, fraudulencia de beneficios fiscales, insolvencia fiscal fraudulenta y simulación dolosa. Lo mismo. Sigue siendo el mismo. Bueno, Alteración bueno, dolosa de registros, exactamente lo mismo. O sea, no cambia ni la pena ni el procedimiento. Lo que cambian son los bien, montos. ¿Sí? perfecto. Bueno, Así hecha que la les pido aclaración, disculpas por este tema, pero bueno, ya está aclarado. perfecto. Gracias por prenderte de vuelta al vivo para hacer esta aclaración y que quede ya para quien vaya a ver el video anterior, que tenga la fe de ratas. Este es el video de Fe de Ratas. Ponele Fe de Claro. Ratas. Chao, nos vemos. Nos vemos, un abrazo.